Muy buenas noches, estimados estudiantes, egresados, profesores y personas en general que han asistido el día de hoy a esta interesante charla, videoconferencia, Principios del Design Thinking para la Educación, organizado por la Escuela de Posgrado, Maestría en Docencia Universitaria. Cabe la salvedad indicar que nuestro inicio de maestría es el día 5 de abril. Así que el día de hoy tenemos un invitado especial, una persona que es bastante especialista en el tema, psicólogo, maestro en educación y especialista en innovación, fundador de su propia consultora Pedagogía e Innovación, ex coordinador de aprendizaje de la Escuela de Liderazgo de Alicor, ex jefe de desarrollo curricular, líder en diseño de rúbricas y evaluación en instituciones de educación superior de prestigio a nivel nacional, certificado en Design Thinking, Scrum Master, Team Building y Blue Ocean. Sin más preámbulo, les invito a participar de esta conferencia con Manuel Beltroy. Adelante, maestro Manuel. Muchas gracias por estar aquí con nosotros esta noche. Muchas gracias, Jenny. Gracias, bienvenidos a todos. Muchas gracias por estar aquí. Espero poder entretenerlos un rato, no es mucho tiempo, pero espero que sea un tiempo bastante productivo para todos. Y bueno, vamos a hablar de un tema que la verdad me encanta, es el Design Thinking. Empecé a estudiarlo hace algunos años y lo que hice es que lo empecé a integrar a la educación. De hecho, el Design Thinking ya tiene experiencia en educación, pero mi pasión era la educación y cuando entré al mundo del Design Thinking, dije, esta es una gran herramienta para poder resolver muchas necesidades que tiene la educación, en todos sus frentes, en todos sus niveles. Así que acá vamos a conversar un poco sobre cómo poder aplicar esta potentísima herramienta a las distintas necesidades que cada uno de ustedes tiene o cualquier otra persona que conozcan pueda encontrar necesidades y de esta manera formas de resolverlas. No voy a profundizar mucho en quién soy, pero sí hay ciertas cosas que me gusta decir, empezando porque soy papá, porque tengo 33 años, estoy casado ya desde hace casi 4 años, mi hija tiene 13 meses, y nada, es algo que de alguna manera ha cambiado mi vida o la sigue cambiando. Hablo también de mis gustos, porque creo que antes de ser profesionales tenemos que ser personas, no hay buen profesional que no sea buena persona. Me gusta tomar fotos, me gusta cocinar, escuchar música, viajar, hacer deporte, escuchar a las personas, es algo que me encanta, escucharlos me va a encantar, y estar con mi familia. Si tengo un sueño es crear una ciudad centrada en la educación. Hay algunos ejemplos en el mundo sobre esto. Quisiera hacerlo aquí, en nuestro país. Y en esa línea mi propósito es hacer feliz a la gente a través de la educación. No les voy a hablar ya de mi experiencia profesional porque ya me presentaron y voy a estar redundando por ahí. Algunas indicaciones, no indicaciones, sugerencias más que nada, antes de comenzar y entrar en el tema. Las preguntas van a ser siempre bienvenidas, preferentemente a través del chat. Siempre entre un tema y otro, entre una diapositiva y otra, voy a revisar el chat, igual lo tengo aquí abierto a mi costado, así que voy a estarlas viendo constantemente y voy a darme tiempo para responderlas. De todos modos, al final voy a dar también un espacio para poder tener preguntas más a un modo de conversación de repente, ¿no? En cuanto a las diapositivas, a veces estamos tratando de anotar alguna idea importante, algo que se nos escapa. Sí les recomiendo tener un papel, un lapicero cerca para anotar como alguna idea, como esa inspiración que se nos vino de pronto, ojalá vengan muchas, pero no se preocupen por anotar el contenido propio de la diapositiva. Les voy a dar 2 recomendaciones. La primera es que tienen la función de anotar. Arriba o abajo, depende de donde tengan la barra de herramientas, donde está el micrófono, el video, hay un lapicito que dice anotar. Si lo abren, si le dan clic, se va a abrir un menú, una serie de opciones, y la última dice guardar o save, depende si tienen el programa en inglés o castellano. Le dan clic a save y automáticamente la diapositiva se va a guardar en su computadora. De esa manera la tienen, pero también al final yo les voy a compartir esta presentación en PDF para que la tengan. No tengo ningún problema en compartirlas, más bien la educación y los aprendizajes se tienen que compartir y hacer de todos.
hay que democratizar el aprendizaje. Y finalmente, y acá les voy a dar algunos segundos, piensen en un problema que quieran resolver. Antes de entrar al mundo del Design Thinking, es importante que entremos a ese mundo con una idea que queremos empezar a poner en práctica. Hay un problema, hay algo que nos está fastidiando. En este mundo le llamamos dolores, pains, ¿no? ¿Qué es eso que me ha estado molestando, que me ha estado fastidiando? No me gusta cómo sale, no me gusta cómo queda. De sus clases, de algún curso, de los estudiantes, de colegas, de cualquier cosa. Tratemos obviamente de vincularlo a la educación. Pero por ahora piénsenlo, si quieren, anótenlo ahí en cualquier, ya sea en un papel o en el dispositivo que tengan a la mano. Pero es importante que siempre tengan ese problema en mente, anotado ahí, visible, para que con cada herramienta de la cual voy a estar hablando, con cada tema, cada concepto que voy a compartirles, lo empiecen a relacionar con este problema. Los va a ayudar muchísimo a entender mucho mejor de qué trata esta metodología. Bien. Vamos a darnos unos segunditos y con eso estamos. Bien. Mientras siguen pensando ahí en su problema, lo que vamos a ver hoy, básicamente son 5 puntos. ¿Qué es Design Thinking? No sé si tienen o no algún conocimiento, por ahí han escuchado algo de eso. ¿Qué aplicaciones tiene dentro de la educación? ¿Cuáles son las etapas de este proceso? ¿Qué técnicas o herramientas puedo usar para cada una? ¿Y cómo puedo empezar a aplicarlo yo mismo? Bien. Entonces, lo primero que les voy a pedir antes de pasar a la siguiente diapositiva, 2 opciones, o en el chat o usando la función anotar, dentro de las opciones que nos ofrece, la función texto, pueden escribir aquí en la pantalla, ¿qué saben del Design Thinking? Cuando les dicen Design Thinking, ¿qué es eso para ustedes? ¿De qué hablan cuando escuchan esto? Traducido es pensamiento de diseño, de pronto así lo pueden haber escuchado. Compartan ahí en el chat, de pronto no saben nada y pueden decir también, soy nuevo, nueva en esto, no, nunca lo he escuchado antes. O en la pantalla podemos escribir, muy bien, ahí Javier nos comenta que es un término nuevo para él, totalmente válido, totalmente válido. ¿Qué más? Término nuevo también, ahí es una técnica para desarrollar pensamiento disruptivo, muy bien, vamos por ahí, vamos por ahí. Pensamiento humanístico de un área temática. Ok, interesante esa aproximación al Design Thinking, ¿no? Porque efectivamente tiene mucho que ver con lo humano, con el usuario, con acercarnos a la necesidad de la persona. Desconozco, muy bien. Entonces tenemos algunos que tienen unas ideas, otros que es un término completamente nuevo para crear procesos, productos innovadores, así es. Y muy bien ahí esa diferencia entre procesos, productos, perfecto. A veces cuando hablamos de innovación creemos que la innovación está solamente centrada en los celulares, las aplicaciones, pero la innovación va mucho más allá de eso. Es un modelo de negocio, ya, tiene un poco de modelo de negocio. Muy bien. Vamos, entonces, ya tenemos una idea, avanzamos. Entonces, a ver, primero entendamos que el Design Thinking es un método, ¿ok? ¿Qué quiere decir? Eso es una forma de hacer las cosas. ¿Por qué? Porque la innovación no se basa nada más en inspiración y talento. No es que yo tenga que ser una persona súper inspirada, recontra creativa y con un talento que me permita convertir esa inspiración en realidad. Necesita también disciplina, necesita estructura. Y esta es una forma de muchas que hay, ojo, de llevar a cabo la innovación. Es decir, voy a resolver un problema, pero lo quiero resolver de una manera innovadora. ¿Qué quiere decir eso? De una manera distinta a la habitual, pero que va a generar valor. Entonces, para eso tengo este método. Entre otros que hay, hoy hablaremos de este, vamos a ir atravesando, y voy a ir justamente al siguiente punto, por un proceso, ¿no? Una serie de etapas que nos van a llevar desde el problema hacia el resultado final, hacia ese
esa posible solución. Y voy a decir posible porque el Design Thinking, dentro de uno de sus principios que vamos a ver más adelante, está diseñado justamente para poder equivocarnos, pero equivocarnos en un espacio bastante controlado, donde los errores no hay que tenerles miedo para nada, donde más bien está permitido equivocarse, se fomenta incluso el error para poder llegar a esa solución tan esperada. Bien. Y por último, tiene que ver con una mentalidad. Design Thinking no es solamente un método, una forma. No es como, por ejemplo, una receta para preparar una torta, para preparar un lomo saltado, qué sé yo. Hay una receta, la sigues al pie de la letra y te va a quedar el plato. Por ahí algunos mejor, otros no tan bien, pero más o menos nos va a quedar, ¿no? Si seguimos la receta del lomo saltado, al final cuando salimos en el plato, pues va a aparecer un lomo saltado, no va a aparecer un ají de gallina, ¿no? En este caso no va tanto así, no es una receta exactamente. Son pasos, sí, pero esos pasos necesitan que tengamos una mentalidad importante, entendiendo dos elementos. El usuario, es decir, para quién estamos diseñando esa solución, y la necesidad de este usuario. ¿Qué quiere decir esto? En este caso, la educación, los usuarios del profesor van a ser los estudiantes. Los usuarios, de pronto, del departamento de calidad educativa van a ser los profesores, ¿no? En alguna medida también los estudiantes. Entonces, vamos a identificar no la necesidad que tenemos nosotros. Nosotros podemos tener un problema. La necesidad la tiene nuestro usuario. Voy a poner un ejemplo. El estudiante no participa en la clase. Ok, a mí eso me molesta. No me gusta, me frustra. Voy a la clase, hago de todo, intento hacer muchas cosas, el estudiante no participa. Salgo de la clase frustrado. Ok, yo tengo una necesidad, probablemente. Voy a diseñar una solución. ¿Para quién? ¿Para mí o para el estudiante? Ok, si quiero resolver el problema, voy a diseñar la solución para el estudiante, para mi usuario. Si quiero sentirme mejor, la voy a resolver para mí. Bien, pero el estudiante va a seguir con su problema. Eso quiere decir que realmente lo que está sucediendo no se va a ver resuelto. Ahora, toda solución va a tener tres elementos. Primero, que sea deseable. ¿Qué quiere decir que sea deseable? Mi usuario la quiere. Si yo le vendo algo, mi usuario lo quiere comprar. Si yo le propongo una nueva forma de hacer las cosas, mi estudiante la quiere hacer, la quiere intentar. Dos, que sea factible. ¿Qué quiere decir esto? La puedo hacer. Tengo las herramientas para hacerlo. La sé hacer. Una profesora, alguna vez acompañándola en un proceso de Design Thinking, para hacerles el cuento largo corto, planteó que al inicio de su clase iba a empezar con una sesión de yoga de 15 minutos. ¿Deseable por los estudiantes? Por lo que ella había investigado, sí. ¿Factible? Sí. Ella era también profesora de yoga, entre otros temas que enseñaba. Entonces, lo podía hacer. Y la tercera, viable. ¿Qué quiere decir viable? Tengo los recursos para hacerlo. Bien, en este caso, con el ejemplo de la sesión de yoga al inicio de la clase, ¿qué necesitaba la profesora? Un poco de música, maths no era tan necesario, era una sesión muy corta, conocimiento lo tenía, no tenía que contratar a nadie más, por ahí un par de velas aromáticas, las tenía ella, las podía poner, no había problema. La propuesta era sostenible, la podía usar, la podía hacer en todas sus clases, no iba a necesitar de pronto que haya una donación o una inversión más fuerte. Eso tiene que ver con la viabilidad. Cuando hablamos de negocio, tiene que ver justamente con que el negocio pueda invertir en esto y hacerlo sostenible en el resto del tiempo, ¿no? Si una solución vale solamente por un tiempo, entonces no es la solución. Es una idea, una propuesta, pero tenemos que ajustarla para que llegue a ser una solución. He hablado un poco rápido, no me quiero detener mucho acá porque son cosas bien conceptuales y se pueden aburrir un poquito. Voy a girar esos círculos, esas esferas, hacia cómo yo lo aproximo estos tres elementos a la educación. Acá me voy a tener un poquitito más. Tiene que ser esa solución, esta idea, tiene que ser significativa. ¿Qué quiere decir eso? A mi estudiante le interesa. No solo es un tema de deseabilidad, de que, oye, sí, quiero que el profesor haga eso. No, tiene sentido. Esto está representando algo que de verdad vale la pena para mí como estudiante, me está agregando valor.
Bien. Segundo, tiene que ser divertida. Es decir, me tiene que dar placer, me tiene que gustar, no tiene por qué ser un proceso tedioso, un proceso que me canse, que me aburra, del cual no lo quiera. Puedo entender que tiene mucho valor, pero si esto me genera un malestar, va a empezar a perder valor, ¿ok? Y en tercer lugar, tiene que ser lógica. ¿Qué quiere decir que sea lógica? Tiene que tener alguna conexión con el curso, con el tema, con la carrera. No puedo yo simplemente incrustar algo, un cambio, porque se me ocurre y nada más. Y de eso hablamos, pero es cuando hablamos de viabilidad en el tema del negocio, que tiene que ver algo mucho más cercano a la economía, a que sea rentable, por ejemplo, en este caso tiene que haber una sostenibilidad más académica, ¿ok? Esta propuesta, esta idea, tiene que mantener cierta coherencia con el curso, con la carrera, con lo que hacemos, con la metodología, con algo tiene que engancharse para que pueda permanecer en el tiempo y de pronto la gente le empiece a entender justamente la lógica de que esto esté sucediendo en este momento, de que esto se haga de esta manera. Bien, entonces nos vamos a quedar con estos tres elementos que son muy importantes que contenga toda solución partida por el Design Thinking. Primero, que la solución sea significativa para mi usuario, que sea divertida, tanto para mí, quien la va a implementar, como para mi usuario también, y que sea lógica para todos los actores que estén alrededor de esta solución. Bien, hasta aquí, no sé si hay preguntas. He ido rápido, he querido a propósito pasar rápido por esta primera etapa. ¿Y por qué voy rápido? Este proceso de innovación necesita velocidad, porque la velocidad de alguna manera nos pone un nivel de estrés que lo necesitamos para que nuestra creatividad se eleve. Bien, a ver, ahí nos dicen, thinking significa pensando, según el traductor. Así es, así es. Thinking es pensando, tal cual. ¿Qué pasa? Design thinking es un término, a ver, empezó en 1970, o sea, hace de años, ¿ya? Y básicamente si lo queremos traducir directamente, es como que pensando en el diseño o pensando cómo diseñar. Pero entendiendo el concepto que plantearon sus autores, era tener hacia todos, porque esto no es solamente para diseñadores, o más bien entiende que todos somos de alguna manera diseñadores, en un sentido de que todos pensamos cómo hacer las cosas, las hacemos de una manera, y eso implica un diseño de alguna forma. Entonces era tener un pensamiento de diseñador. ¿Por qué? Porque el diseñador fueron de los primeros que se acercaban mucho a ese usuario, a entender cuál era su necesidad. Por ejemplo, cuando alguien diseña un lapicero, algo de pronto tan sencillo, ¿no? Diseñan un lapicero cualquiera, ese lapicero, las características que tiene, están basadas en la necesidad que tenga alguna persona al escribir. Quiero escribir rápido, quiero escribir fuerte, quiero escribir con letras pequeñas, con letras grandes, quiero escribir con letra y que sea la tinta brillante o más opaca, en cartulina, en papel, en madera. Entonces, dependiendo de todas esas necesidades, se empiezan a diseñar lapiceros. No es que al diseñador se le ocurre diseñar un lapicero y ojalá que se venda. Bien. Ahí Carmen nos cuenta, ¿cómo captar la atención del alumno? ¿Nos estás preguntando? ¿Me estás preguntando, Carmen? ¿Te puedo dar de pronto alguna sugerencia sobre cómo captar la atención del alumno? Lo primero, basado justamente en el Design Thinking, es preguntarle al alumno, ¿qué te interesa? ¿Qué te gusta? ¿Qué quieres? ¿No? Empezaríamos por ahí. El Design Thinking empieza por un proceso de investigación. Entonces, entendimos qué es el Design Thinking, ¿ok? Es un método, una forma de hacer las cosas, que implica un proceso, una serie de etapas, con una mentalidad particular, ¿ok? Centrándonos en el problema, en el usuario y en su necesidad. Muy bien, entonces,
¿Para qué lo podemos usar? ¿Ok? Y acá vamos a entender más o menos estas etapas, pero a modo de uso. Primero entender, ¿ok? Y ahí voy con la pregunta que nos hacía Carmen, ¿no? De cómo captar la atención del alumno. Primero hay que entender esa atención, a qué cosas quiere dirigir la atención ese estudiante. Bien, y para eso hay que investigar, hay que preguntar, hay que entrevistar, y hay muchas otras formas de hacerlo. Pero a ver, para no ahondar mucho en eso, entender tiene que ver con, antes de empezar, es necesario saber qué te lleva a empezar. Hay un problema, ok, ¿qué cosa quieres entender? Detrás de un problema siempre va a haber una necesidad. Bien. Nos va a servir para experimentar, o lo podemos usar para experimentar. El Design Thinking justamente lo que busca es que uno experimente, que uno pruebe. Si no pruebas, nunca sabrás. Así es simple para mí. Estamos a veces muy acostumbrados a que se nos venga una idea a la cabeza y a nosotros nos gusta la idea, nos encanta la idea. Y entonces la ponemos en práctica, pero de pronto no tiene el impacto que queremos. Y me puede estar pasando a mí. Yo he pensado en esta presentación, no los conozco tanto ustedes, bueno, no los conozco realmente. Tengo una idea más o menos del perfil que puedan tener. Sé que son personas que están vinculadas a la educación, que tienen un interés por este tema, pero realmente no los conozco. Entonces acá estoy apostando por una serie de elementos que yo he creado en este webinar que les interese, que capten su atención y que les guste. Pero al mismo tiempo yo estoy probando, ¿no? Entonces, la idea es probar en un espacio controlado y hay un truco. Podemos probar, sí, podemos equivocarnos también, pero tenemos que probar y equivocarnos rápido. Imagínense que nos demoramos en probar todo un ciclo de una universidad. No, pues, nos demoramos mucho. Ya el efecto, la consecuencia de nuestros errores es muy grande. Y eso es lo que no está permitido. Lo podemos usar también para cambiar. Para innovar, necesitas estar dispuesto a cambiar. Si no estás dispuesto a cambiar, tu forma de hacer las cosas que de pronto muchas veces hacemos cosas porque siempre se hicieron así. ¿Por qué tomamos los exámenes al final? Porque siempre se hizo así. ¿Por qué no los tomamos al inicio? Es un cambio. Es un cambio y que de pronto ese cambio suena extraño, pero no tanto. Y no hablo de tomarlos al inicio como una prueba de entrada. Hablo de tomar el examen final, tomarlo al inicio. Piensen qué pasaría. Denle vueltas a esa idea. Bien. Entonces, tenemos esas aplicaciones. ¿Ok? Para recordarlas. Entender, experimentar y cambiar. Bien. Piensen qué quisieran entender de sus estudiantes, de su curso, de la carrera. ¿Qué podrían experimentar? ¿Sobre qué podrían experimentar? ¿Y qué quisieran cambiar? Todo esto lo pueden ir anotando, váyanlo bajando. En esto, si ustedes no están involucrados de una manera, ¿cómo decirlo?, muy activa, vamos a empezar a perder el hilo y empezar a perder la secuencia entre una etapa y otra de este proceso. Bien, si quieren usen el chat, lo pueden ir poniendo por ahí, en su papel, con toda libertad. Entonces, etapas, vamos a hablar de las etapas. Son muy parecidas a los usos, los he dividido de la misma forma para darnos cierta estructura. Como ven, igual he puesto 3. La primera, inspiración. Nos tenemos que inspirar. Si hacen el paralelo, el primer uso que le podíamos dar al Design Thinking era entender. Bien, ese entender nos va a servir para inspirarnos. Es la primera etapa. Objetivo, identificar la necesidad detrás del problema. Eso tiene 2 pasos muy sencillos. Bueno, muy sencillos de entender. Quizás no tan sencillos de llevarlos a cabo. El primero es empatizar, conocer al usuario, conocer a mi estudiante. No tenemos que conocerlos a todos. Por cada clase, me imagino, hay entre 30, 40 estudiantes, de pronto más.
Ahora en la pandemia algunas universidades han ampliado su capacidad de estudiantes por aula virtual, ¿no? Pero no tenemos que conocerlos a todos. Basta con conocer a 2 o 3 y ya tenemos una idea de más o menos cuál pueden ser sus intereses, sus gustos, sus problemas, sus dolores. Vamos a ver técnicas ahora para poder empatizar con ese usuario. Segundo, identificar hallazgos, aterrizar la necesidad. ¿Qué quiere decir esto? A partir de todo lo que he hecho en el paso anterior, yo voy a identificar ahí hallazgos. Podemos llegar a insights, que es algo un poco más profundo. No lo estoy tocando acá porque me tomaría un poco más de tiempo y una serie de ejemplos necesarios, incluso una práctica para poder entender bien esa parte. Pero con los hallazgos estamos bien, que es básicamente esos elementos clave que van a permitir a mí saber hacia dónde dirigir mis ideas de solución. Bien, ahí nos comentan en el chat. A ver, el examen podría ser como una prueba diagnóstica. Lo que se quiere es que los estudiantes puedan tener ciertas competencias y si ven al final el mismo examen sería un muy buen control si pudieron obtener las competencias. Sí, es una forma, efectivamente. Nos puede servir como prueba diagnóstica y les puede servir a ellos como, oye, esto es lo que yo tengo que ser capaz de hacer esto, lo que me están pidiendo en este momento, ¿no? Estoy sumando sobre tu idea, Henry. Y de eso se trata también el design thinking. Ahora vamos a ver en la segunda etapa de creación. Alguien saca una idea y hay que sumar sobre esa idea. Entonces sí, es una prueba diagnóstica, perfecto. Y además al estudiante le va a servir para entender muy bien, mucho mejor que leyendo el sílabo. Le va a servir mucho para saber, oye, eso tengo que aprender. Esto es lo que tengo que aprender, ¿no? Pre y post test, de esta manera también se evalúa al docente. También es una información muy valiosa para el docente. Así es, muchas gracias, César. ¿No? Información valiosa para el docente, información para la carrera, información para el estudiante, ¿no? ¿Qué pasa si el estudiante saca 20 en ese examen inicial, que es el mismo del final? Imagínense, algo tendría que cambiar en ese momento. Imagínense que el 50% de estudiantes se saca 20 en el examen final al inicio del curso. Algo tiene que cambiar, definitivamente. Sería una información valiosísima. Muy bien. Entonces, objetivo, identificar la necesidad detrás del problema. Pasos, empatizar con el usuario, identificar los hallazgos para poder aterrizar la necesidad. Esos son los pasos de la etapa 1, que es la inspiración. Vamos con la etapa 2, la creación. El objetivo de esta etapa es diseñar un prototipo de solución. A veces con prototipo nos imaginamos, pues, cuando alguien dice prototipo, ponga en Google prototipo, les van a salir carros y les van a salir computadoras. ¿Por qué? Porque los carros tienen el esquema de usar un prototipo desde siempre, porque le tienen que hacer muchas pruebas al carro antes de venderlo. ¿Por qué? Porque si el carro fallara, los problemas, las consecuencias que traería serían enormes, no solo en términos económicos, en términos humanos también. Imagínense que un carro le falle la dirección, le fallen los frenos y se hayan vendido 1000 unidades de ese carro. Estás hablando de que tienes casi 1000 muertes seguras solamente por haber vendido ese carro. Entonces los carros tienen muy bien conceptualizado la idea del prototipo. Pero el Design Thinking no plantea hacer un prototipo de la dimensión y de la envergadura de un carro, ¿no? Más bien busca lo que se llama el prototipado rápido. Y ahora les voy a mostrar algunas ideas sobre eso. Los pasos de esta etapa son, primero, idear posibles soluciones. Idear es algo tan sencillo y esa es otra de las razones por las que ahí a la izquierda en esa columna pongo esos cuadraditos con un dibujito. Cuando ideamos, a veces nos vamos mucho por el explicar toda la idea, hacer toda una explicación de yo quiero hacer un app que haga esto y el otro y no sé qué y sirva para esto y también hagan un dibujo. Si su idea no la pueden hacer en un dibujo, algo le está sobrando a esa idea. Háganla concreta, muy sencilla. Que casi con
un icono como el que estoy poniendo en esos cuadraditos sea suficiente para hacer referencia a la idea. Ustedes la pueden explicar después, pero plásmenla en un dibujito. Siguiente paso, después de idear, prototipar la posible mejor solución. He subrayado 2 veces la palabra posible. ¿Por qué? Porque el Design Thinking, y vamos a la siguiente etapa, tiene esta intención de probar y probar y probar. El objetivo de esta etapa de evaluación es validar la solución. Esa posible solución que hemos hablado en la etapa anterior tiene que validarse. Tenemos que ponerla a prueba. Entonces, para eso hacemos lo que se llama el testeo con usuarios. Ese testeo nos va a derivar en lo que se llama la iteración. Iteración es, voy, le muestro al usuario mi propuesta, me da feedback, corrijo, se la vuelvo a mostrar, me vuelve a dar feedback, corrijo, y así estamos en ese intercambio hasta que llegamos a una versión de mi prototipo, nunca hemos salido del prototipo, suficientemente buena para que la idea se entienda y pueda ser aplicada. Entonces nos vamos al piloto. Ahí ya vamos a invertir un poquito más en el prototipo. Ya no es tan prototipo rápido, ya es un prototipo un poquito mejor desarrollado. Y el piloto tiene una clave. El testeo, digamos que debe salir mal hasta la última vez, ¿ok? Pero podemos equivocarnos 1000 veces, no importa. La cosa es que llega un momento en el que ya decimos, estamos, vamos con todo. El piloto, si bien está diseñado para evitar el fracaso hacia el usuario, el piloto hacia nosotros debe salir perfecto. Es decir, es como cuando han visto alguna aplicación o algo dice beta o estado beta o algo así. Quiere decir que esto todavía no se lanza, eso se está probando. Pero los desarrolladores de ese software, de ese sistema, de esa aplicación, esperan, ¿sí?, que su versión beta salga bien, funcione bien. Lo mismo pasa con nuestro piloto. El piloto debe funcionar bien. No es algo para fallar. Es algo donde fallar es tolerado. Pero nosotros no queremos que falle. Bien, creo que he repetido varias veces la misma frase, pero quiero ser bien claro en esa diferencia entre el testeo con usuarios y el piloto, porque a veces pensamos que el piloto está diseñado también para fallar. El diseño del piloto debe satisfacer al usuario, sí, o a quién, digamos, al usuario y a ti como el que implementa, como el que ha diseñado la idea, ¿no? Es decir, yo, por ejemplo, pongamos el caso de este examen. Yo voy a primero prototipar cómo tendría que ser un examen final que voy a aplicar al inicio del curso y que luego voy a aplicar el mismo al final. Entonces voy haciendo mis pruebas, voy testeando, lo voy preguntando con diferentes personas hasta que tengo mi examen. ¿Bien? Ok. Luego lo voy a pilotear. ¿Qué quiere decir eso? Lo voy a aplicar de pronto en un curso controlado, con pocos alumnos, ¿no? Entonces, eso va a tener que resultar bueno para los estudiantes que van a ser mis usuarios y también para mí. Yo tengo que estar satisfecho también con esa solución. Muy buena pregunta, Carlos. Bien, entonces ya tenemos, ¿qué es el Design Thinking? Si quieren, alguien puede resumir ahí en el chat qué es el Design Thinking, ¿no? Pero hablamos de método, hablamos de proceso, ¿no? Y hablamos de mentalidad. ¿Qué aplicaciones tiene dentro de la educación? Nos va a servir para entender, nos va a servir para, a ver si no me falla la memoria, para entender, vamos a volver, para experimentar y para cambiar. Bien, y las etapas de este proceso: la inspiración, la creación y la evaluación. Bien, ¿alguna pregunta más hasta aquí? Igual las van dejando ahí en el chat. Vamos a entrar ahora a lo que van a ser las técnicas. Y acá sí les voy a pedir un poquito más de acción, los veo bastante conectados, ¿no? Me están ahí preguntando, están comentando, buenísimo.
¿Qué etapa es más importante? Uy, a ver, te diría que la primera, porque si no logramos entender bien la necesidad, lo que nos puede pasar es que vamos a estar perdiendo mucho tiempo con las etapas siguientes, porque vamos a estar diseñando una posible solución que no va a resolver la necesidad. Simplemente porque estamos trabajando para otra necesidad, no para la real. Entonces, la primera etapa en ese sentido es crítica, porque, nada, eso, nos podemos estar trabajando sobre una ilusión, ¿ok? Si no la hicimos bien. Luego, la segunda etapa, diría yo, más importante es la última, la de evaluación. ¿Por qué? Porque es donde vamos a terminar de validar eso que estamos diseñando. En esa etapa tenemos permitido volver a la etapa anterior, a la etapa de creación, y revisar el prototipo y volverlo a trabajar, y revisar las ideas y volverlas a conceptualizar. Pero si salimos de esa etapa y en algo nos equivocamos y algo no vimos, ahí vamos a tener un problema. Gracias por la pregunta. En verdad nunca había jerarquizado las etapas. Para mí al comienzo eran todas importantes, pero me has hecho reflexionar. Muchas gracias. Entonces se debe realizar un diagnóstico en la primera etapa. No sé si decir un diagnóstico, pero a ver, esa etapa consiste básicamente en, ahora voy a entrar a las técnicas de esa etapa, pero primero tienes que empatizar con el usuario, es decir, entenderlo muy bien, ponerte en su lugar, saber qué piensa, saber qué hace y otras cosas más. Y a partir de la información que vas recogiendo, tú tienes que entender cuál es su dolor. Es decir, eso que no le gusta, eso que quiere que cambie. Una cosa importante es, los usuarios no saben qué es lo que quieren. Pueden saberlo, pero no así. No como que quiero que hagas esto. No. Ellos te pueden decir, quiero que la clase sea más divertida. No necesariamente saben cómo hacer que la clase sea más divertida. No saben qué es exactamente lo que les aburre de la clase, por ejemplo. ¿Bien? Entonces, no sé si es un diagnóstico, pero en el momento en el que hay un consenso y estamos trabajando en equipo, por ejemplo, y todos están de acuerdo con los hallazgos que hemos encontrado, y todos están de acuerdo con la necesidad que estamos planteando, podemos apostar porque estamos en la necesidad correcta. Voy a dar un ejemplo ahorita para ir mejor hacia esa pregunta. Voy a leer un segundo el siguiente comentario. Así como en la etapa de la investigación científica es la identificación de las necesidades y problemáticas. Sí, es muy parecida a esa de ahí. Es muy parecida. En investigación científica, efectivamente, tenemos que plantear un problema que queremos resolver o al cual queremos dar respuesta. A veces se trabaja con hipótesis, a veces con objetivos. En este caso no hay tanto hipótesis y objetivos, o el objetivo es uno solo, dar solución a la necesidad que hemos identificado. Diferenciemos problema de necesidad. Por ejemplo, piensen ustedes en este momento en cualquier invento, cualquiera, ¿ok? Televisor, bicicleta, carro, escalera, pelota, o sea, todo ha sido inventado en algún momento, ¿ok? Cuando alguien inventó, por poner un ejemplo, la bicicleta, esa persona tenía un problema, ¿ok? De pronto se cansaba caminando. Tenía que llegar a un lugar y se cansaba. Ese era su problema, ¿bien? Pero no dijo, quiero inventar una bicicleta. Dijo, ok, ¿qué necesito para no cansarme? Para llegar a mi destino y no cansarme. Entonces, su necesidad era llegar a su destino de pronto más rápido, menos cansado. Esa fue su necesidad. Y así empezó a pensar en diferentes ideas y creó la bicicleta. ¿Ok? Nadie empieza creando algo por el invento.
empiezan por la necesidad. Y eso es lo que quería decir para responder ese comentario de Neri, que nos dice que sobre hacer un diagnóstico en la primera etapa no es tanto un diagnóstico, pero es cómo nos aseguramos de esto, ¿no? Entonces, tiene que tener cara de necesidad, eso que planteamos, ese planteamiento inicial. Muy bien, muchas gracias por sus preguntas y comentarios. Seguimos. Vamos con las técnicas. Cada etapa va a tener muchas técnicas, ¿ok? Obviamente tenemos 1 hora, nos quedan aproximadamente 20 minutos, entonces no voy a entrar a todas las técnicas que podemos trabajar. Les voy a poner 2 al lado derecho de la pantalla en gris, en un recuadro gris, que su nombre es bastante sugerente y lo pueden luego buscar, pero voy a hablar de una. He elegido una técnica por cada etapa. Primero, en la etapa de inspiración, hacer un mapa de empatía. ¿En qué consiste? Pongo al usuario al centro, digo quién es, y voy a hacerle 4 preguntas. O yo hacerme a mí y responder sobre él, a través de entrevistas, encuestas, focus group, diferentes estrategias que conocemos. Tengo que responder qué dice de la clase, del curso, de la universidad, de la carrera, qué hace en el curso, qué hace en la carrera, depende por dónde va mi problema, qué piensa, nuevamente, qué piensa del curso, etcétera, y qué siente. Y este es bien importante y bien difícil de responder también. Respondemos estas 4 y a partir de la combinación de estas 4 vamos a empezar a encontrar ciertos hallazgos, ¿no? ¿Qué piensa? Puede pensar que el curso es importante, puede pensar que el curso es largo, puede pensar que el curso es trabajoso. ¿Qué siente? Siente frustración, siente alegría, ¿no? Y a partir de todo eso lo vamos cruzando y vamos encontrando esos hallazgos. Muy bien. Vamos acá. Cualquier pregunta sobre la técnica me la hacen al toque para asegurarnos que hayan entendido bien la técnica. En este caso es el mapa de empatía. Inténtenlo. Piensen en alguien, piensen en un estudiante, alguno que recuerden, o piensen en un profesor, o incluso pueden hacerlo con ustedes mismos. Ustedes son usuarios de muchas cosas, son usuarios de la televisión, de los servicios de delivery, de la comida, de muchas cosas. Entonces, elijan algo y respondan a ese mapa de empatía como si a ustedes les estuvieran preguntando. Y van a dar cuenta que es un ejercicio bastante interesante. Van a encontrar seguro incluso hasta respuestas y quién sabe si un hallazgo que no se habían dado cuenta. ¿Qué diferencia entre qué dices y qué piensas? Bien, buena pregunta. A ver, ¿qué dice? Es algo exterior, es algo que lo exterioriza, ¿ok? Lo podemos ver en su comportamiento, de pronto. Es una persona que participa, es una persona que habla, es una persona que cuando le pregunto, cuando hablo con él, dice esto, dice lo otro, ¿ok? Y el qué piensa tiene que ver ya con la relación entre, supongamos que estamos hablando de un curso. Entonces, ¿qué piensa el estudiante del curso? Ya tiene que ver entre la relación de este estudiante con el curso, por ejemplo. Pienso que es un curso que sí es importante, pienso que es un curso que podría ser más ágil, más rápido, ¿no? Lo importante es que el pensamiento es algo más interior, no necesariamente lo voy a exteriorizar, hay que saber llegar a eso. No le pregunto directo, si estoy entrevistando, no le voy a preguntar directamente, ¿y qué piensas de este curso? Porque probablemente me responda con lo mismo que exterioriza, ¿no? Pero le puedo preguntar quizás, ¿qué te parece este tema del curso? Le puedo preguntar, de pronto, hay cosas que te gustan del curso, hay cosas que no te gustan, me puedes mencionar algunas, ¿no? Y así vamos entendiendo qué es lo que piensa. Bien, no sé si respondí tu pregunta. Y ahí Félix nos puso también, el Design Thinking se aplica quizás a la educación, ya que permite al docente diseñar estrategias de enseñanza saliendo de nuestra zona de confort e ir a la zona de aprendizaje. Muy bien, efectivamente, bonito comentario.
Gracias, Félix. Por lo general dices lo que piensas si uno es honesto. Sí. Si uno es honesto, sí. Si uno no tiene miedo, también. A veces uno, no necesariamente mientes, pero puedes no decir algo que piensas porque tengas algún miedo a algo. A veces no lo crees necesario. A veces eres tímido, eres introvertido y prefieres mantenerte en silencio y no decir exactamente lo que piensas. O dices cosas por salir de la conversación, por salir del camino, ¿no? Depende de qué pensemos. Hay pensamientos que nos pueden llevar a conflictos y pensamientos que pueden ser más bien neutrales. Y bien, vamos con la creación. Les había hablado del prototipado rápido y les he puesto ahí un ejemplo. Esa es una máquina, es un dispositivo médico que se utiliza para hacer operaciones laparoscópicas. Me imagino que por ahí han escuchado, ¿no? ¿Qué cosa es ese tipo de operación? Que es, por ejemplo, hoy día, cuando te operan el apéndice, por ejemplo, se hace a través de una operación laparoscópica. Que te hacen básicamente unos, si no me equivoco, 3 orificios en la zona abdominal. Ingresan con esta especie de pistola y operan de esta manera, ¿no? Efectivamente, cirugía sin cortes tradicionales. Antes del diseño que tiene en este momento ese aparato, habían otros que eran más incómodos, que eran más, digamos, al doctor, al cirujano, lo cansaban más y en ese sentido lo llevaban más hacia el error o le costaba mucho más esfuerzo no cometer algún error. Entonces empezaron a prototipar y literalmente el prototipo fue eso. Cogieron un plumón de pizarra, cogieron un ganchito de ropa y un rollo, si no me equivoco, de cinta de no, es un rollo de un tarrito de un rollo de fotos. No sé si, supongo acá todos hemos conocido alguna vez lo que eran las fotos de rollo y que se metían en unos cilindros negros, ¿no? Una vez que ya se había acabado el rollo. Cogieron esto y ese fue el prototipo. Entonces, a eso voy con prototipado rápido. Obviamente no hubo mucha inversión. ¿Cuánto puede haber costado eso? De pronto nada, porque eran materiales que tenían ahí a la mano. De eso se trata el prototipado rápido, de poder representar la idea y empezar a ir con eso y decirle al médico, oye, esto con esta forma te serviría para utilizar, para operar. No, mira, no me serviría, eso tendría que estar más acá. Entonces lo vas moviendo, lo vas moldeando, ¿no? De eso se trata el prototipado rápido, ¿ok? En la creación también hay otras 2 herramientas. La ideación, que tiene que ver con generar una serie de ideas. Hay métodos también para eso. Pueden indagar sobre el brainwriting. Se los voy a escribir aquí en el chat. Búsquenlo así, brainwriting. Es un método, es una técnica de ideación para poder producir ideas de una manera bastante eficiente. Y el Journey Map, que tiene que ver con entender todos los pasos del usuario, todos los pasos que sigue el usuario para llegar a algo. ¿Y de qué nos sirve esto? Que podemos empezar a jugar con eso. Por ejemplo, lo que les dije de poner el examen al inicio es usando una técnica del Journey Map, que es que yo pongo en orden todo lo que sucede en el aprendizaje del estudiante. Empieza, primera sesión del curso, segunda sesión, hace la tarea, entrega el trabajo, y de pronto yo puedo agarrar y decir, ya, mira, esta etapa que está al final, ponla al comienzo. O lo puedo hacer a la suerte, ¿no? Y a la etapa 3, cámbiala con la etapa 7. Y ahí empezamos a producir ideas. Bien. La última, la etapa de evaluación, tiene también algunas técnicas. Les pongo la del testeo. Esos ejemplos de ahí también son prototipos, ¿no? También es un prototipado rápido que asemejan aplicaciones. Obviamente no han desarrollado la aplicación, simplemente han dibujado a mano o en un tipo de diapositiva las pantallas que tendría la aplicación y la persona va interactuando, obviamente usando su
su imaginación y haciendo un poco de, sí, siendo guiado por el diseñador de la solución. Esto que nos permite identificar muy rápidamente vacíos, errores, posibles cambios que tenemos que hacer, ¿no? Imagínense que yo tengo que testear la aplicación, pero antes tengo que haberla desarrollado. ¿Cuánto cuesta desarrollar una aplicación? ¿O cuánto tiempo tengo que invertir si es que yo mismo la sé hacer? No es poco, mientras que hacer esto es muy rápido y testearlo me va a permitir que cuando tenga que realmente invertir en desarrollar mi aplicación, me siento mucho más seguro de hacerlo, porque ya la probé y ya sé que funciona. Bien. Otras dos técnicas son el tema de hacer un focus, ¿no? Les muestro a todos, les comento, les hablo, mira, yo tengo esta idea, ¿qué te parece? ¿No? Funcionaría más o menos así, todos conocen lo que es un focus group. Y el otro es el piloto, del cual también ya hemos hablado antes. Bien, entonces, la idea del piloto, diferenciándola nuevamente del testeo, es que el piloto debería salir bien. Es algo mucho más desarrollado. En el piloto sí tendría que tener una aplicación mínimamente desarrollada, por ejemplo, ¿no? Ya no lo hago con 3, 4 usuarios, lo hago ya con un grupo un poco más representativo de todas las personas que necesito. Y este testeo, volviendo a la técnica principal que les traigo acá, este testeo, la idea es que me lleve hacia lo que llamamos las iteraciones. Yo le doy esta posible aplicación a un usuario, interactúa con ella, entonces empieza a interactuar y yo hago las veces de procesador, ¿no? Del procesador del teléfono, ¿no? Para que cada vez que él haga un clic, entre comillas, yo plup, le cambio la pantalla a la pantalla que tiene que ser, ¿no? Y así va funcionando. Le voy a pedir su feedback. Le voy a decir, ok, ya usaste la aplicación, ¿no? A ver, dime, ¿qué has entendido de esta aplicación? He entendido esto de acá, ¿no? Que es una aplicación de pronto para mantenerme actualizado sobre los temas de este curso. Ok, ya, ¿qué te gustó de la aplicación? Mira, me gustó esta función, esta otra. ¿Qué le quitarías? Mira, esto de acá, no sé qué cosa es, nunca lo vi, no me di cuenta. Y tú de ahí ya le puedes empezar a hacer preguntas un poco más inducidas, ¿no? Como, oye, mira, ¿y viste esta función de acá? No sé qué. Ah, mira, no la vi. Eso es un feedback para nosotros. Oye, esto que yo quería que él viera, no lo vio, ¿no? Oye, ¿y te serviría algo así? Pucha, sí, sí me serviría. Ok, entonces tengo que cambiar algo ahí. Y así nos vamos dando cuenta. Siempre es importante el testeo, recoger el feedback de ese proceso. Y bien, entonces, ya hemos visto lo que es el Design Thinking, sus aplicaciones, las etapas que tiene, las técnicas o herramientas que puedo usar para llevar a cabo cada una de ellas. Estas técnicas, algo importante es que las podemos aplicar de manera individual también. Yo puedo tener una sesión solamente de ideación. Si tengo claro mi problema y digo, quiero solucionar esto, podemos todos juntos ponernos a idear y no pasa nada y todo perfecto. Podemos rápidamente hacer un prototipado sobre algo. Estoy trabajando en un proyecto, en el curso, y en lugar de decirles de pronto que tienen que hacer todo un, qué sé yo, por decir una maqueta, ¿no? Oye, es un prototipo, rápido, ¿no? Herramienta, materiales reciclados, ¿no? Podemos usar la etapa de inspiración. Por ejemplo, tienen que desarrollar su tesis, tienen que desarrollar un proyecto X. ¿Qué tal si empleamos solamente la etapa de inspiración? Y con esa etapa empiezan a navegar y terminan con un tema de tesis, no solo que les guste, sino que además responde a una necesidad real. Y así podemos coger cada una de ellas de una manera aleatoria e independiente y aplicarlas de acuerdo a las necesidades que vamos teniendo. O aplicar todas para resolver alguna necesidad propia que tengamos. Y bien, terminando, ¿cómo empezamos a utilizarlo? Entonces les voy a plantear a ustedes 3 preguntas que pueden responder para todos, si quieren en el chat, si quieren las escriben en la pantalla, ahí en el recuadro, de pronto de esta manera. Muchas gracias, Manuel, por la ponencia, por este tiempo que estás con nosotros compartiendo tus conocimientos, la experiencia.
Así que los que No se tengan preocupe. algunas preguntas, consultas, pueden, como dijo Manuel también, colocarlo en el chat o también utilizar el audio, ¿no? Para el micrófono para que puedan Sí, hablar, expresarse. Así que vamos a tener unos totalmente. minutos de preguntas y en este caso pues ha sido un tema que bastante innovador, importante para poder aplicarlo a la educación en nuestras clases, tanto como estudiantes y como docentes también, ¿no? No sé si alguien tiene alguna consulta. Así es. Recuerdo dejar el PPT, no se preocupen. A ver, para el PPT les estoy dejando ahí en el chat, estoy poniendo en este Sí. momento un enlace. Es una encuesta muy, muy corta, porque necesito su feedback. Para mí, como buen innovador, el feedback es básico, sin eso no avanzo. Y al final les va a salir el enlace al PDF que pueden descargar. Y si no, si quieren algún material adicional, aquí tienen mi correo. Esa es la página web de mi consultora, Pedagogía e Innovación. Hacemos consultoría y distintos talleres. Síganos también en nuestras redes, que es Pedagogía e Innovación. Nos encuentran en todas las redes sociales porque estamos compartiendo ahí diferentes talleres y webinars que hacemos constantemente. Y voy a volver les dejo acá igual la página y les dejo mi correo ahí en el chat también para que lo puedan copiar. En verdad, siéntanse completamente libres de escribirme al correo o escribirnos a nuestras redes todas las veces que quieran. Si tengo la respuesta, si tengo la ayuda, se las voy a alcanzar con todo gusto. Así que nada, para que empiecen a utilizar esta herramienta, ya saben, ¿qué problema tienes? Y me faltó un signo de interrogación ahí al final. ¿Cuál crees que es la necesidad detrás de él? Acuérdense, el ejemplo de la bicicleta. Mi problema no es no tener una bicicleta, mi problema es que quiero llegar más rápido sin cansarme. Entonces mi necesidad es justamente, necesito llegar más rápido sin cansarme. ¿Y cómo sería ese escenario ideal? ¿No? A veces es lo mismo que lo vamos simplemente parafraseando. Y con ese escenario ideal es que empiezo a construir. Podemos plantearlo, por ejemplo, en cómo podría llegar a mi destino más rápido y sin cansarme. Y eso nos va a dar miles de ideas. Se sorprenderían. Gracias a ustedes. Muchas gracias y muy buenas noches. Gracias Manuel, gracias a los participantes y que tengan unas buenas noches. Igualmente, muchísimas gracias.